fin a sentirlas. El hombre cerró el manuscrito con un golpe seco, dejando que el polvo de las páginas viejas bailara en la luz de la lámpara. Pura leyenda, se dijo, tratando de calmar el hormigueo que sentía en los talones desde que empezó el capítulo del sismo. Pero la curiosidad pudo más que el escepticismo. Agarró las llaves, subió al auto y manejó hacia el cajón, convencido de que solo iba a encontrar piedras, turistas y el viento de siempre. Quería demostrarse que el autor tenía mucha imaginación y que la ciudad sumidero era un mito para asustar niños. Llegó a la zona que el mapa del libro describía con precisión quirúrgica. Se bajó del auto, el aire estaba frío, pero no era el frío de la montaña, era ese frío metálico, el de la esmeralda glacial. Caminó unos metros hacia el risco, todavía burlándose para sus adentros, hasta que se detuvo en seco. Primero fue un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera quedado sin audio. Y de pronto lo sintió. No fue un ruido, fue una frecuencia. Una vibración que no venía del suelo, sino que nacía de sus propios huesos, subiendo desde la planta de los pies como un pulso eléctrico que reconocía su nombre. Se le pusieron los pelos de punta cuando levantó la vista y vio, posado en una roca a 3 metros, a un Calán solitario que lo miraba con una fijeza inhumana. En ese segundo, el gallo entendió que ya no estaba fuera del libro. El libro lo había traído hasta ahí para que fuera testigo. Al tocar la piedra, sintió el eco del llanto de las aves y el rastro del sismo de Máximo. Se dio cuenta de que el autor no había escrito una historia, sino que había dejado una trampa de tiempo. Lo que él creía que era literatura era en realidad una coordenada, y ahora que la beta lo había marcado, ya no había vuelta atrás. Ya no era un lector, ahora era el próximo eslabón del culto. El gallo cerró el libro en su departamento, quizás allá en Providencia o en el centro, y soltó una carcajada nerviosa. Buena la historia de los Calán, pero este toro Contreras se voló con el tema del cajón, pensó. Se quedó mirando el techo, pero el silencio del cuarto empezó a pesarle. Era como si el libro, apoyado en la mesa, siguiera emitiendo un zumbido sordo. Intentó dormir, pero sentía que los pies le quemaban, una picazón que venía desde adentro, desde el hueso. Entonces se acordó del viejo dicho, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Agarró su campera y salió a la calle en plena madrugada. Manejó hacia la precordillera, subiendo por el camino al cajón, guiado por una inercia que no era suya. Cuando llegó al punto exacto, ese donde el autor describía el último rastro del maestro, se bajó del auto. No hubo fuegos artificiales ni visiones místicas. Solo hubo un contacto, puso la palma de la mano sobre la roca viva. Y ahí se le acabó la duda. Sintió un latido que venía del centro de la tierra, un pulso rítmico que decía su propio nombre. En ese segundo comprendió que él no había ido a la montaña por voluntad propia, la montaña lo había estado llamando a través de las páginas. El libro no era una ficción que él estaba juzgando, era una invitación que él ya había aceptado al abrir la primera página. El gallo se dio vuelta y vio a los calañes observándolo desde los cables de alta tensión, en silencio, como esperando que por fin empezara a caminar. Se dio cuenta de que el autor no le había contado una leyenda, le había entregado un mapa. Y ahora él era parte del territorio. El tipo caminaba por la quebrada, todavía con ese aire de superioridad del que cree que sabe más que el libro. Se decía a sí mismo que el autor había usado descripciones de folclore para rellenar las páginas. Pero de pronto, el sendero se abrió y ahí estaba, el canelo. Pero no cualquier canelo, sino el mismo árbol retorcido que el autor describía como el guardián de la ciudad sumidero, con esa cicatriz en la corteza que parecía un ojo mirando hacia el sur. El hombre se detuvo, sintiendo un frío que le recorrió la nuca. Sacó el libro del bolsillo y leyó la página donde el autor mencionaba que, cerca de ese árbol, merodeaba un puma viejo, un sobreviviente con una oreja menos, marcado por una pelea en las jaulas de la Patagonia años atrás. Es imposible, murmuró, pero en ese mismo instante, entre los matorrales de espino, el follaje se movió. No fue un ataque, fue una aparición. El felino salió a la luz, lento, majestuoso y quebrado a la vez. Cuando el animal giró la cabeza, el tipo lo vio claro, le faltaba la oreja izquierda,
tal como decía la crónica. En ese segundo, el gallo sintió que las piernas se le volvían de trapo. No era una coincidencia, era una firma. Si Mahoma no iba a la montaña le mandaba sus testigos. El puma lo miró con esos ojos amarillos que parecían haber visto el sismo de Máximo y el llanto de los calañes, y el hombre entendió que el autor no había inventado nada. Todo lo que había leído, la esmeralda, el sabotaje, la ciudad sumidero, estaba ahí, vivo, respirando frente a él. Ya no podía volver a Santiago siendo el mismo, ahora llevaba la marca de la beta grabada en el miedo. El tipo estaba ahí, apoyado en el canelo, tratando de procesar lo del puma de una sola oreja, cuando el sol terminó de caer tras los cerros. Se quedó a oscuras, solo con el silencio pesado del valle. De repente, sintió un soplido en el aire, una vibración pesada. Miró hacia el fondo, donde el valle se abre en una V perfecta contra lo poco que quedaba de luz en el cielo, y se le cortó la respiración. Vio venir algo enorme. No era un pájaro, era una mancha negra que tapaba todo el espacio entre las montañas, una sombra que borraba las estrellas de punta a punta en su visión. Parecía que el valle entero se le venía encima. Esto no puede ser un ave, pensó, sintiendo que el corazón le martillaba en los oídos. Pero a medida que la sombra avanzaba y salía del encierro de los cerros, se fue perfilando, achicándose ante sus ojos hasta mostrar la forma del guairao. Pasó sobre su cabeza ya con su tamaño real, pero el efecto ya estaba hecho. El tipo entendió lo que el autor quería decir, la magnitud del miedo depende de la perspectiva. El guairao, al salir del valle, le había mostrado la inmensidad de lo que estaba oculto. Si Mahoma no iba a la montaña le mandaba a su mensajero para recordarle que, en la oscuridad del cajón, las cosas son mucho más grandes de lo que el ojo humano puede aguantar. El gallo estaba ahí, tratando de convencerse de que todo era una coincidencia. Vio un bulto moverse entre los matorrales y, por un segundo, respiró aliviado. Es un perro, pensó, un perro grande de algún arriero. Se quedó quieto, esperando que El preludio de la utopía. En un rincón olvidado de Chile, más allá de la senda trillada, existe un relato susurrado por el viento andino, una saga de mentes libres y destinos entrelazados. Esta no es una historia de héroes épicos ni batallas legendarias, sino el testimonio de una comunidad que buscó su propia definición de paraíso en una utopía hippie. Aquí, los nombres de Chayeta